Mi novia comentó en la publicación de otro chico, extraño mucho esto, con el emoji de la cara llorando a gritos, mientras estaba sentada a mi lado. No dije nada. Solo le di me gusta a su comentario y me fui en silencio. Ella no se dio cuenta hasta que revisó su teléfono. Siempre haces que todo parezca más pequeño de lo que es. Ella me dijo eso una vez, a los 8 meses de nuestra relación, durante una discusión sobre algo que ahora ni siquiera puedo recordar. Si recuerdo cómo sonaba su voz cuando lo dijo. ¿Tranquila? Casi aburrida. Como si hubiera estado esperando usar esa frase por un tiempo. Recuerdo estar allí de pie en la cocina, sosteniendo un paño de cocina, completamente congelado. Y recuerdo pensar, tal vez ella tenga razón. Tal vez hago las cosas más pequeñas. Tal vez pienso demasiado, reacciono exageradamente, siento demasiado cosas que no merecen tanto espacio dentro de mí. Así que me quedé callado. Doblé el paño de cocina, lo puse sobre la encimera y dije, probablemente tengas razón. Eso se convirtió en un hábito. No solo con ella, sino conmigo mismo. Empecé a encoger las cosas, a comprimir los sentimientos hasta que fueron lo suficientemente pequeños para vivir con ellos. Un nudo apretado en algún lugar detrás de mis costillas que en su mayoría podía ignorar si me mantenía lo suficientemente ocupado. Y por un tiempo, funcionó. Hasta la noche en que la vi escribir las palabras que rompieron algo que ni siquiera sabía que todavía estaba entero. Tengo 27 años. Ella, Lie, tiene 25. Llevábamos juntos 14 meses cuando esto sucedió. Sin una historia dramática previa. Sin antecedentes de infidelidad. Sin banderas rojas ondeando en luces de neón. Solo dos personas que avanzaron demasiado rápido, asumieron demasiado y dejaron de verse realmente alrededor del mes 7. Ese es todo el contexto que necesitas por ahora. El resto vendrá. Era una noche de miércoles en octubre. Una de esas noches frías y tranquilas en las que todo afuera se siente como si ya estuviera dormido y el único calor en el mundo está adentro, justo donde estás. Estábamos juntos en el sofá, sin tocarnos. Habíamos migrado lentamente a nuestros propios rincones de ese sofá durante los últimos meses sin que ninguno de los dos lo reconociera, pero juntos en la misma habitación, el mismo espacio, lo cual se sentía como suficiente en ese momento. Yo tenía la televisión encendida, con un documental sobre criaturas de las profundidades marinas que había estado mirando a medias durante 20 minutos. Lie tenía su teléfono en la mano, desplazándose por la pantalla. Hacía esto constantemente, y yo hacía mucho que había dejado de preguntar qué estaba mirando. No por indiferencia, sino por agotamiento, porque cada vez que preguntaba, ella simplemente bajaba la pantalla de manera casual y no decía nada, o me mostraba algo completamente inofensivo, y yo me sentía estúpido por preguntar. Así que dejé de preguntar. Observé una medusa bioluminiscente palpitar en cámara lenta en la pantalla. Bebí mi té. Existí. Y entonces lo escuché. No un sonido, sino un cambio. Ese silencio particular que ocurre cuando alguien a tu lado deja de desplazarse y comienza a escribir. Los pequeños y rítmicos toques de las uñas en el cristal. No miré de inmediato. Me dije a mí mismo que estaba viendo el documental. Pero lo que pasa cuando estás en una relación que se está desmoronando silenciosamente es que tus sentidos comienzan a captar señales que tu cerebro finge no notar. Escuchas todo. Simplemente te vuelves muy bueno actuando como si no lo hicieras. Mantuve mis ojos en la televisión por unos segundos más. Luego, lenta y naturalmente, como si solo estuviera ajustando mi posición en el cojín, me moví un poco, lo suficiente, y vi su pantalla. Ella estaba en Instagram. Esa parte no era sorprendente. Vivía en Instagram, tenía alrededor de 4.000 seguidores, publicaba fotos estéticas de tazas de café y atardeceres, y su estantería perfectamente arreglada. Lo que me detuvo no fue la aplicación. Fue la publicación que estaba mirando de un chico llamado Tyler. Su foto de perfil, un chico que vagamente sabía que existía por un hilo de comentarios que había visto hace meses, alguien a quien ella había mencionado una vez simplemente como un viejo amigo de la universidad, estaba en la parte superior de la pantalla. La publicación en sí era una foto en una playa, con luz cálida de final de la tarde, el tipo de imagen que parece natural, pero que probablemente tomó 47 intentos. Él estaba en ella,
medio vuelto de espaldas a la cámara, mirando el agua. Y en la sección de comentarios, justo en la parte superior, recién escrito, Lie, extraño mucho esto. Lo leí 2 veces. Mi cerebro en realidad me hizo leerlo 2 veces, como si necesitara verificar lo que mis ojos estaban informando. Extraño mucho esto con el emoji de la cara llorando, escrito mientras estaba sentada a 3 pies de distancia de mí. Mientras yo estaba justo ahí. Mientras se suponía que debíamos tener una noche tranquila juntos. Esto es lo que sentí en ese momento exacto, nada. Ni enojo, ni traición, ni la oleada caliente de celos que podría haber esperado. Solo nada. Como si se disparara un disyuntor. Todo se volvió completa y misteriosamente silencioso por dentro. Y en ese silencio, llegó un pensamiento, claro como un titular. Ella extraña algo que siente que no puede decirte. Extraña algo que ni siquiera sabe que te está mostrando. Escribió eso contigo sentado justo ahí. Eso no es descuido. Así de invisible te has vuelto para ella. No dije nada. No hice ningún sonido. No me moví dramáticamente hacia mi lado del sofá. Solo miré la pantalla por un segundo más. Luego tomé mi propio teléfono, abrí Instagram, busqué la publicación de Tyler, busqué el comentario de Lie y le di me gusta. Su comentario. El comentario de mi novia en la foto de la playa de otro hombre. Toqué 2 veces ese pequeño corazón hasta que se puso rojo. Y luego puse mi teléfono boca abajo en el reposabrazos y me levanté lentamente. Sin urgencia, como si solo fuera a buscar un vaso de agua o a usar el baño. Caminé hacia el pasillo, me puse los zapatos, no los até por completo, solo lo suficiente. Tomé mi chaqueta del gancho junto a la puerta y salí. Cerré la puerta detrás de mí, en silencio. Sin dar un portazo, sin fuerza, solo un suave clic. El tipo de sonido que hace una puerta cuando alguien la cierra con intención, pero no necesita que nadie lo escuche. Ella no se dio cuenta. Sabía que no lo haría. No de inmediato. Cuando alguien está tan absorto en su teléfono, en su propio mundo, en sus propios sentimientos, en su propia nostalgia escrita en 7 palabras y un emoji llorando, la presencia física a su lado se convierte en un mueble. Yo era un mueble esa noche, y un mueble no se va, hasta que lo hace. Caminé 3 cuadras en el frío sin saber a dónde iba. Mis zapatos estaban a medio atar, mi chaqueta estaba desabrochada y el aire era de ese tipo afilado de octubre que corta directamente a través de lo que sea que lleves puesto. No me importó. Me senté en un banco afuera de una cafetería cerrada. Un pequeño toldo sobre mí mantenía el viento lejos de mi rostro. Me senté allí y respiré lenta y profundamente, como si estuviera contando algo. Mi teléfono vibró una vez en el bolsillo de mi chaqueta. No lo revisé. En su lugar, miré a la calle. Un taxi pasó rodando, con los faros barriendo el pavimento mojado. En algún lugar cercano, un perro ladró 2 veces y luego se detuvo. El mundo simplemente continuaba. Esa es la cosa con estos momentos, los que se sienten enormes y devastadores dentro de tu pecho. El mundo exterior simplemente sigue adelante. El taxi no reduce la velocidad. El perro no lo sabe. La noche de octubre no se detiene para reconocer que algo acaba de terminar para ti. Simplemente sigue siendo octubre. Mi teléfono vibró de nuevo, luego 2 veces más en rápida sucesión. Luego sonó. Miré la pantalla. Lie. Miré fijamente su nombre durante 5 tonos completos. Luego lo rechacé y guardé el teléfono en mi bolsillo. No estaba listo para tener esa conversación, principalmente porque todavía no sabía cuál se suponía que debía ser esa conversación. ¿Estaba enojado? ¿Estaba herido? ¿Estaba buscando una explicación que hiciera que todo tuviera sentido? Me senté con esas preguntas en ese banco durante mucho tiempo. Y la respuesta que seguía saliendo a la superficie por debajo de todo el ruido fue algo que no esperaba. No estaba enojado. Estaba aliviado. Eso me asustó más que el comentario. Cuando el alivio es lo que sientes cuando tu relación se rompe, significa que ya sabías que algo estaba roto. Simplemente has sido el único que todavía mantenía las piezas en su lugar.
Pensé en la última vez que me había sentido genuinamente feliz con Lie. No cómodo, no bien, no agradecido de tener a alguien, sino realmente feliz. Tuve que retroceder 6 o 7 meses para encontrarlo. Una mañana de sábado a finales de la primavera. Nos habíamos despertado antes de que sonaran nuestras alarmas, lo que casi nunca sucedía, y ella había preparado café incluso antes de que yo me levantara de la cama. Nos habíamos sentado en el pequeño balcón de nuestro apartamento en pijama, sin decir mucho, solo viendo cómo se despertaba el vecindario. Eso fue bueno. Eso fue real. Extrañaba esa versión de nosotros. Pero también sabía que esa versión se había estado desvaneciendo mucho antes de esta noche. Esta noche simplemente hizo imposible fingir lo contrario. Me levanté del banco y comencé a caminar de nuevo. Sin un destino, solo movimiento. Caminé pasando la fila de restaurantes que estarían abiertos por una hora más, pasando la tintorería con el letrero parpadeante, pasando el pequeño parque donde una pareja paseaba a un perro con una correa que se seguía enredando alrededor de sus piernas. Se reían de eso. Los miré por un segundo. Esa risa fácil entre dos personas que todavía están en la parte de las cosas donde todo es divertido. Seguí caminando. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto esta vez. Lo revisé en el siguiente cruce peatonal, parado bajo la luz naranja de la calle. Lie, ¿dónde estás? Luego, 30 segundos después, Lie, vi la notificación. Miré fijamente ese segundo mensaje durante mucho tiempo. Por 4 palabras, ella vio la notificación. El me gusta. Mi me gusta en su comentario. Ahí fue cuando se dio cuenta de que me había ido. No cuando el sofá se sintió vacío. No cuando apartó la vista de su teléfono. No cuando el apartamento quedó en silencio. Cuando recibió la notificación. Cuando su teléfono le dijo que a su novio le había gustado su comentario en la publicación de otro hombre. Ahí fue cuando se dio cuenta de que algo era diferente. Deslicé mi teléfono de vuelta en mi bolsillo. El semáforo cambió. Crucé. Terminé en la casa de mi amigo Ben. Ben y yo habíamos sido amigos desde la universidad. El tipo de amistad en la que puedes presentarte a las 10:30 de un miércoles sin llamar primero y la puerta igual se abrirá. La abrió en calcetines y con una sudadera descolorida, echó un vistazo a mi rostro y se hizo a un lado. ¿Té o algo más fuerte?, preguntó. Té, le dije. Él asintió. Sin preguntas todavía. Entendía el orden de las cosas. Primero tomas el té, luego hablas. Me senté en la barra de su cocina mientras ponía la tetera. No me preguntó qué había pasado. Simplemente se movió por su cocina de esa manera cómoda y sin prisas que tiene la gente cuando le da a otra persona espacio para respirar. Lo aprecié más de lo que podría haber articulado en ese momento. Después de un rato, le dije, ella comentó en la foto de un chico mientras estaba sentada a mi lado. Él se dio la vuelta. ¿Qué tipo de comentario?, preguntó. Extraño mucho esto, con el emoji llorando. Ben se quedó callado por un segundo. Luego dijo, ¿estás seguro de que no fue algo inocente, como que extrañaba la playa o algo así? Ella fue a esa playa con él, le dije. ¿Cómo lo sabes? Porque vi una foto en la que fue etiquetada de hace 3 años en esa misma playa. Otro silencio. ¿Sabías que este chico existía? Vagamente, lo mencionó una vez, dijo que era un amigo de la universidad. Ben puso 2 tazas en la encimera y preguntó, ¿y esta noche es la primera vez que pasa esto? ¿La primera vez que algo se siente realmente mal? Empecé a decir que sí. Luego me detuve, porque la respuesta honesta era no y creo que Ben se dio cuenta porque simplemente esperó. Aquí está la parte que no le había contado a nadie. Hace 4 meses, encontré una conversación en su teléfono, no por husmear. Habíamos estado compartiendo un taxi de regreso a casa desde la recepción de la boda de unos amigos. Ambos estábamos un poco cansados, y su teléfono había estado en mi regazo porque su bolso estaba lleno y sus manos estaban ocupadas. Había llegado un mensaje. Había mirado la pantalla de forma puramente reflexiva, de la manera en que lo haces, y había visto un nombre, Tyler.
Y la vista previa del mensaje, sigo pensando en lo que dijiste la semana pasada. ¿Todavía lo dices en serio? Había puesto el teléfono boca abajo en mi rodilla. No había dicho nada en el taxi. Habíamos llegado a casa. Ella había recuperado su teléfono y yo había visto cómo se iluminaba la pantalla en su mano, y había visto cómo su expresión hacía algo complicado y rápido antes de guardarlo. Tampoco había dicho nada entonces porque tenía miedo de lo que ella pudiera responder. Miedo de que hacer la pregunta hiciera que la respuesta fuera más real de lo que estaba preparado para manejar. Así que lo había doblado de manera pequeña, lo había puesto en el mismo lugar donde ponía todo lo que era demasiado incómodo para sentarse a analizarlo. Y lo había dejado allí durante 4 meses. Le conté a Ben esto, todo esto, el taxi, la vista previa del mensaje, los 4 meses de fingir que no lo había visto. Y esta noche, el comentario, el me gusta, la salida silenciosa. Ben escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado por un momento. Luego dijo, ¿le diste me gusta a su comentario? Sí. Y luego simplemente saliste sin decir nada. Sí. Exhaló lentamente por la nariz. Ese es un tipo de silencio muy específico, dijo. Lo sé. ¿Qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta para la que todavía no tenía respuesta. ¿Qué haces cuando has estado tragando cosas durante 4 meses y de repente dejas de tragar? ¿Qué haces cuando no estás enojado? Cuando la ira se ha disuelto en algo más pesado y lento, más parecido al dolor que a la rabia. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que la conversación que deberías haber tenido hace meses ha estado acumulando intereses todo el tiempo, y la cuenta ahora suma muchísimos pesos? Todavía no lo sé, le dije. Él asintió como si esa fuera la respuesta correcta. No tienes que saberlo esta noche, dijo. Todavía me está enviando mensajes de texto. Tampoco tienes que responder esta noche. Sostuve la taza con ambas manos. El calor se sentía como la única cosa sólida. Ella dijo que vio la notificación, expliqué. ¿Qué crees que está pensando en este momento? Ben consideró esto. Probablemente que lo sabes, dijo. Y probablemente que tiene algunas explicaciones que dar, y probablemente un poco de pánico. Sí. ¿Se merece el pánico? Pensé en eso durante mucho tiempo. Se merece una conversación honesta, dije finalmente, lo cual probablemente sea más aterrador. Dormí en el sofá de Ben esa noche. Me dio una manta, subió un poco la calefacción y no me obligó a hablar más de lo que quería. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando cómo el apartamento se acomodaba a mi alrededor. Afuera, la ciudad hacía su rutina nocturna y silenciosa. Una sirena en algún lugar lejano, el zumbido bajo de algo, el automóvil ocasional. Pensé en Lie. No en la Lie de esta noche. La Lie de esa mañana de sábado en primavera. Con café en las manos, el cabello todavía desordenado por el sueño. Una rodilla apoyada contra su pecho mientras observaba 2 palomas discutir sobre algo en la barandilla de la calle de enfrente. Se había reído de esas palomas. El tipo de risa que es completamente desprevenida. La había amado entonces. Estaba seguro de eso. La pregunta con la que me quedé allí, en la oscuridad de la sala de estar de Ben, era si el hecho de que el amor haya sido real alguna vez es suficiente. Si algo genuino en el pasado justifica fingir que todavía es genuino ahora. Si la lealtad a lo que algo fue es lo mismo que la lealtad a lo que realmente es. No llegué a ninguna respuesta clara, pero alrededor de la 1 de la madrugada, llegué a algo parecido a la claridad, no una resolución, solo claridad. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía que había necesitado hacerlo durante meses. Y sabía que la única razón por la que no lo había hecho era porque me había hecho muy pequeño, muy silencioso, muy bueno doblando cosas y guardándolas en algún lugar fuera de la vista. Lo mismo que ella me dijo que hacía. Hacer las cosas más pequeñas de lo que son. Tenía razón en eso. Simplemente lo tenía al revés. No estaba haciendo las cosas más pequeñas de lo que eran. Me estaba haciendo a mí mismo más pequeño de lo que era. Y ya había terminado con eso. Regresé al apartamento alrededor de las 10 de la mañana siguiente. Le envié un solo mensaje antes de salir de la casa de Ben.
Regreso alrededor de las 10. Necesitamos hablar. Ella había respondido de inmediato. De acuerdo, estoy aquí. 4 palabras, sin emojis, sin signos de interrogación, sin signos de exclamación a la defensiva, solo de acuerdo, estoy aquí. Eso me dijo algo. Subí en el ascensor, abrí la puerta y ella estaba sentada en la mesa de la cocina, no en el sofá con su teléfono. En la mesa, con ambas manos envueltas alrededor de una taza. Había estado llorando. Sus ojos tenían ese aspecto hinchado particular que no desaparece por horas, y el rímel de ayer estaba ligeramente corrido debajo de su ojo izquierdo. Levantó la vista cuando entré. No dijo nada. Colgué mi chaqueta, me senté frente a ella. Nos miramos por un momento, luego ella dijo, lo siento. Así de simple. ¿De inmediato? Sin preámbulos, sin preparativos, sin ninguna explicación primero. Solo lo siento, y yo asentí lentamente. ¿Por qué lo sientes? Le pregunté. No con crueldad, sino genuinamente, porque necesitaba saber por qué creía que se estaba disculpando. ¿Fue por el comentario? ¿Fue por Tyler? ¿Fueron por 4 meses de algo a lo que yo había tenido demasiado miedo de ponerle nombre? Miró su taza. Por ser descuidada, dijo, por hacerte sentir como si no estuvieras ahí. Dejé que eso se asentara por un momento. Hay más que solo lo de anoche, le dije. Ella asintió. Ya lo sabía. Lo sé, dijo en voz baja. Hace 4 meses, dije, en el taxi desde la boda de los Henderson. Su rostro cambió un poco. Un pequeño endurecimiento alrededor de los ojos. ¿Viste el mensaje? Vi la vista previa. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió de nuevo, parecía alguien que había estado cargando algo muy pesado y acababa de soltarlo. No con alivio, sino con agotamiento. Seguía esperando que dijeras algo, dijo. Y yo seguía esperando que no hubiera nada que decir. Nos sentamos con eso, 2 personas que habían estado esperando que la otra persona fuera la que empezara y ninguno de los dos lo había hecho durante 4 meses. Háblame de Tyler, dije. Ella respiró hondo. Salimos durante unos 2 meses en la universidad, dijo. Antes de graduarme, no fue serio o no se suponía que lo fuera. Simplemente teníamos esta conexión que era difícil de explicar. Cuando terminó, terminó bien. Sin drama. Hizo una pausa. Pero nos mantuvimos en contacto de vez en cuando. Nada inapropiado, solo para saludarnos. ¿Cómo estás? Aquí es donde estoy. Esto es lo que estoy haciendo. Y recientemente. Otra pausa, más larga esta vez. Hace unos meses, se puso en contacto y dijo que estaba pasando por algo difícil. Una ruptura. Estaba pasándola mal. ¿Y yo? Se detuvo. Yo estuve allí para él de una manera que probablemente cruzó una línea. Lo dijo con cuidado, deliberadamente. No físicamente. Ni siquiera vivimos cerca el uno del otro. Pero emocionalmente, las conversaciones se volvieron más frecuentes, más personales, y dije algunas cosas que no debería haber dicho. ¿Qué tipo de cosas? Me miró. Que a veces extrañaba quién solía ser cuando estaba con él. No a él específicamente, solo quién era entonces. Antes de meterme en algo serio. Sentí que eso aterrizaba en algún lugar de mi pecho. Antes de meterte en algo serio, antes de nosotros, le dijiste que eras infeliz conmigo. Sacudió la cabeza. No directamente, pero creo que la implicación estaba ahí. Y dejé que estuviera ahí sin corregirla. Asentí lentamente, asimilando la situación. De eso se trataba el mensaje en el taxi. De lo que habías dicho. Sí. ¿Y el comentario de anoche? Volvió a mirar hacia abajo. No estaba pensando, dijo. Ni siquiera pensé en el hecho de que estabas justo ahí. Simplemente me desplacé por su foto, sentí algo y lo escribí sin pensar en ti en absoluto. No era una acusación. Era solo la verdad de lo que había sucedido, y ella no trató de discutirlo.
sin pensar en ti en absoluto. Ella confirmó que la honestidad, por dolorosa que fuera, era más de lo que había esperado, más de lo que habría ofrecido la versión de Lie que había construido en mi cabeza durante el último año, la que siempre tenía un poco de miedo de decepcionar. Esta se sentía como una persona diferente, o tal vez la misma persona sin la actuación. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Sí. ¿Por qué me dijiste que hacía las cosas más pequeñas de lo que eran? Parpadeó como si no hubiera esperado que esa pregunta surgiera aquí. Esa discusión en la cocina. Sí. Se quedó callada por un momento. Porque estaba frustrada, dijo. Y creo que necesitaba que te resistieras más. Seguía esperando que te enojaras, que exigieras más, que dejaras en claro que no estabas de acuerdo con las cosas. Y nunca lo hiciste. Simplemente lo absorbías. Y me hizo sentir que nada de eso importaba. ¿Nada de qué importaba? Lo que yo hacía, lo que decía, la dirección en la que iban las cosas. Hizo una pausa. Cuando alguien te sigue perdonando sin hacerte sentir nunca el peso de por qué te están perdonando, empieza a sentirse como un permiso. La miré fijamente porque acababa de describir en 2 oraciones lo que yo había estado haciendo mal. No era demasiado sensible, no era demasiado en exceso. Todo lo contrario. Había estado tan decidido a no ser difícil, a no ser dramático, a no hacer las cosas más grandes de lo que eran. Sus palabras lo absorbieron e internalizaron, había hecho que yo mismo desapareciera. Y cuando desapareces gradual y silenciosamente, la persona a tu lado deja de tenerte en cuenta, no porque dejen de preocuparse, sino porque les has enseñado que no ocupas espacio. Vi tu comentario, dije. Y mi primer instinto no fue confrontarte. Lo sé. Mi primer instinto fue darle me gusta e irme sin que te dieras cuenta. Lo sé. ¿Por qué crees que es así? Me miró fijamente. Porque en algún momento del camino decidiste que tus sentimientos no valían una escena, dijo. Y creo que te ayudé a decidir eso. Ahí estaba. Lo más real que cualquiera de los dos había dicho desde que volví a entrar por la puerta. Habíamos construido una dinámica, nosotros dos juntos por igual, donde ella podía sentir todo en voz alta, y yo no podía sentir nada en silencio. Donde sus emociones eran tratadas como eventos y las mías eran tratadas como inconvenientes, no por malicia, sino por hábito, por patrones que ninguno de los dos había examinado hasta que fueron demasiado profundos para ignorarlos. No te voy a preguntar si tienes sentimientos por él, dije. Pareció un poco sorprendida. Porque creo que la verdadera pregunta es si te quedan sentimientos para esto. No respondió de inmediato, y el hecho de que no respondiera de inmediato me dijo mucho. No lo sé, dijo finalmente. 2 de las palabras más difíciles y honestas que una persona puede decir. Las aprecié incluso cuando aterrizaron pesadamente. Yo tampoco, dije. Nos sentamos en la cocina con esa incertidumbre compartida entre nosotros. Sin pelear, sin llorar, solo 2 personas que finalmente habían llegado a la verdad de dónde estaban realmente en lugar de la versión pulida que ambos habían estado manteniendo. ¿Qué sentiste cuando te fuiste anoche?, preguntó. Nada, al principio, le dije. Luego, cuando estaba afuera, alivio. Se estremeció. No dramáticamente, solo un pequeño movimiento, como si algo hubiera tocado un hematoma. Esa es la parte que más me molestó, continué. No lo que escribiste. No, Tyler. El hecho de que el alivio fuera mi primer sentimiento real porque significaba que habías estado reteniendo algo durante mucho tiempo. Sí. Asintió lentamente. Sentí pánico, dijo. Cuando vi la notificación. Tu nombre en mi comentario. Entré en pánico. ¿Qué tipo de pánico? El tipo en el que te das cuenta de que algo que has estado haciendo en la oscuridad acaba de suceder a la luz. Hizo una pausa y luego dijo, y sentí algo más. ¿Qué? Vergüenza, dijo. Verdadera vergüenza. No del tipo en el que te avergüenzas de que te atrapen. El tipo en el que sabes que lo que hiciste estuvo mal independientemente de si alguien estaba mirando. Le creí. Esa es la cosa con Lie. Sus defectos eran reales, pero también lo era su autoconciencia.
Siempre había sido una de las cosas que me hizo amarla. El problema era que la autoconciencia sin acción es solo una herida muy bien articulada. Puedes describir tu daño perfectamente y aún así no hacer el trabajo para abordarlo. Hablamos por otras 2 horas, no discutimos, hablamos de la manera en que probablemente deberíamos haber estado hablando durante 4 meses. Me contó más sobre las conversaciones con Tyler, no para justificarlas, sino porque se lo había pedido, y porque parecía entender que la honestidad parcial no era realmente honestidad en absoluto. Me dijo que alrededor del mes 7 de nuestra relación, había comenzado a sentir que operábamos en piloto automático, que la calidez todavía estaba allí técnicamente, pero se había convertido en rutina en lugar de ser una elección. Dijo que debería haberme dicho eso en lugar de voltearse hacia otra persona. Le hablé sobre las cosas que había estado tragando. El mensaje del taxi, las veces que había notado su teléfono alejado de mí, la recalibración gradual de mis propias necesidades hacia abajo, como girar un dial tan lentamente que no te das cuenta de que la habitación se está enfriando. Ella escuchó. No interrumpió. Y cuando terminé, dijo, no sabía que sentías nada de eso. No te lo dije. ¿Por qué no? Porque dejaste en claro que yo hacía las cosas más pequeñas de lo que eran, dije, y tomé eso en el sentido de que mis sentimientos eran demasiado grandes para este espacio. Cerró los ojos. Los abrió. Odio haberte hecho sentir de esa manera. Lo sé. No lo dije de la forma en que lo escuchaste. ¿Qué querías decir? Lo pensó detenidamente. Quería decir que eras demasiado rápido para ceder, demasiado rápido para aceptar mi versión de las cosas. No estaba descartando tus sentimientos. Estaba frustrada de que no lucharas por ellos. Exhaló. Pero puedo ver cómo eso habría sonado como si fuera lo mismo. Si sonó como lo mismo. Lo siento, dijo. Yo asentí, y lo dije en serio cuando dije, te creo. Para cuando terminamos de hablar, la mañana se había convertido en las primeras horas de la tarde. La luz entraba por la ventana de la cocina y golpeaba la mesa entre nosotros, y en algún momento, ambos habíamos vuelto a llenar nuestras tazas sin que ninguno lo sugiriera. Simplemente nos movimos hacia la tetera y de regreso como si eso fuera algo que todavía sabíamos hacer juntos. La miré al otro lado de la mesa. Parecía cansada. Yo probablemente me veía igual. No creo que estemos en un buen lugar, dije. No, no creo que lo de anoche fuera solo un mal momento. No, estuvo de acuerdo. Creo que no hemos estado en un buen lugar por un tiempo, y ambos hemos estado demasiado asustados para admitirlo. Miró a la mesa. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Era la primera vez que hacía esa pregunta genuinamente, no retóricamente, no como el comienzo de una conclusión ya decidida, sino sin saber realmente cuál debería ser la respuesta porque todavía tenía sentimientos por ella. No se habían ido. Eran complicados, estaban magullados y mezclados con otras cosas, pero no se habían ido. Y creo que una parte de mí, la parte que había estado en ese banco en el frío de octubre la noche anterior, esperaba que esta conversación, la que habíamos estado posponiendo durante meses, pudiera ser el comienzo de algo más honesto, algo más real que lo que habíamos estado haciendo. Me miró a los ojos. No quiero perderte, dijo. Fuiste bastante indiferente sobre eso anoche, dije. Salió más silencioso de lo que pretendía, pero aterrizó. Ella no lo desvió. Lo sé, dijo, y no puedo deshacer eso. El comentario, las conversaciones con Tyler, la forma en que te hice sentir como si fueras ruido de fondo. Su voz era firme, pero algo en ella se estaba deshilachando en los bordes. No puedo deshacer nada de eso. No, dije, no puedes, pero puedes parar. La miré. Puedo dejar de tener las conversaciones con Tyler. Puedo dejar de desplazarme por su vida mientras estás sentado a mi lado. Puedo dejar de tratar tu silencio como un permiso. Tragó saliva. Si me dejas intentarlo. Esta es la parte en la que podría decirles que tomé una decisión limpia y segura de una forma u otra. Que la miré al otro lado de esa mesa de la cocina y dije, sí, intentémoslo, o me levanté y dije, creo que hemos terminado. Pero la verdad humana real, es que no fue limpio. Fue desordenado e incierto y se quedó en algún lugar intermedio.
Lo que dije fue, no estoy dispuesto a volver a lo que éramos. Asintió. No te estoy pidiendo que lo hagas, dijo. Lo que sea que pase a continuación, ya sea juntos o no, tiene que ser diferente a esto. Lo sé. Ya terminé de ser un mueble. Esa le cortó la respiración. Nunca se supuso que fueras un mueble, dijo en voz baja. Manejé mal las cosas. Yo también, dije, quedarme callado no fue noble. Fue evitación. Tenía miedo de tu reacción, así que absorbí las cosas en lugar de abordarlas. Ambos hicimos cosas mal. Sí, dije. Lo hicimos. Miré mis manos en la mesa, luego a ella. Voy a necesitar algo de tiempo, dije. No necesariamente tiempos separados, sino tiempo para descubrir cómo me siento realmente sobre todo esto fuera de esta cocina, fuera de esta conversación. De acuerdo, dijo ella. Y voy a necesitar que realmente detengas el contacto con Tyler. Ya está hecho, dijo. La miré. Esta mañana, dijo. Le envié un mensaje esta mañana diciéndole que teníamos que dejar de hablar, que había sido inapropiada y que lo sentía. ¿Qué dijo? Dijo que lo entendía. Asentí. Le creí de nuevo, lo cual era algo. Las siguientes 2 semanas fueron extrañas. Ni frías, ni cálidas, solo cuidadosa y conscientemente honestas. Cenábamos y realmente hablábamos. No sobre logística, no sobre de quién era el turno de hacer qué mandado, sino sobre cosas reales, como estábamos cada uno, que estábamos pensando. Dejó de mantener la pantalla de su teléfono apartada de mí. Dejé de doblar mis sentimientos antes de que pudieran ocupar espacio. Hubo noches difíciles. Un jueves en el que nos sentamos casi en silencio durante 1 hora porque habíamos iniciado una conversación que se había acercado demasiado a algo crudo y ninguno de los dos había sabido cómo navegarlo. Una mañana de domingo en la que lloró en la ducha y pude escucharlo, y me quedé afuera de la puerta del baño por un momento sin saber si tocar. Toqué. Ella abrió. Nos sentamos juntos en el piso del baño por unos 20 minutos sin decir mucho. Eso era diferente a lo que habíamos sido. Eso eran 2 personas realmente en el mismo espacio. Aproximadamente 3 semanas después de esa noche, tuvimos una conversación real más, la que aún no había sucedido. Llegó a casa del trabajo y yo ya estaba allí, y preparamos la cena juntos, lo que solíamos hacer todo el tiempo y habíamos dejado de hacer sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Y después de la cena, fuimos al sofá, y ella se sentó más cerca de su lado y yo me senté más cerca del mío. Y luego cerró deliberadamente la brecha, se acercó, se sentó cerca de mí como una elección. La miré, me miró. Quiero estar aquí, dijo, en esto contigo, incluso si es más difícil de lo que ha sido, especialmente por eso. ¿Por qué? Lo pensó. Porque la versión fácil de nosotros no era real, dijo. Era cómoda y silenciosa, y nos permitió a ambos evitar cosas. Y cómodo y silencioso no es lo mismo que bueno. Sabía que eso era cierto. Lo que quiero, continuó, es la versión en la que realmente estamos aquí, donde lo dices cuando algo te molesta, donde no puedo simplemente asumir que tu silencio significa que todo está bien, donde no estoy buscando en otra parte lo que podría estar encontrando aquí. Esas son muchas cosas que cambiar, le dije. Sí. ¿Crees que realmente podemos hacer eso? No respondió demasiado rápido. Realmente lo consideró. Creo que podemos intentarlo honestamente, dijo. Y creo que el intento honesto es más de lo que hemos estado haciendo. Tenía razón en eso. Fuera lo que fuera complicado entre nosotros, tenía razón en eso. Quiero ser claro sobre algo. Esta no es una historia con un final perfecto. No resolvimos todo en una conversación o en 2 o 3 semanas de cenas cuidadosas y silencios honestos. Fuimos a terapia de pareja, lo cual fue incómodo, revelador y necesario. Tuvimos sesiones en las que dije en voz alta cosas que ni siquiera me había permitido pensar completamente antes, y ella hizo lo mismo. Y nos sentamos con las verdades del otro de una manera que a veces era casi insoportablemente incómoda. Aprendimos con la ayuda de alguien que lo que habíamos construido en 14 meses era real,
pero que también habíamos desarrollado patrones que lo estaban vaciando lentamente y que ignorar esos patrones no era lo mismo que no tenerlos. Dije en voz alta en una habitación con una tercera persona presente, que había pasado meses haciéndome más pequeño porque tenía miedo de ser demasiado. Lie dijo en voz alta que se había vuelto hacia una vieja conexión, no porque no me amara, sino porque me había hecho tan fácil de dar por sentado que había comenzado a hacerlo. No fue bonito, pero era verdad. Y la verdad, incluso la verdad incómoda, te da algo con lo que realmente trabajar. Tyler nunca se convirtió en una figura recurrente en esta historia. Le envió un mensaje unos 2 meses después de que ella cortó el contacto, uno breve y final, y ella me lo mostró sin que yo se lo pidiera. No de forma performativa, no como un gesto diseñado para probar algo, solo abiertamente. Naturalmente, de la forma en que le muestras a alguien algo cuando has dejado de tener 2 vidas separadas dentro de una relación. Él dijo que esperaba que le estuviera yendo bien. Ella respondió con algo breve, amable y definitivo. La vi enviarlo. No sentí la necesidad de decir nada al respecto. Eso se sintió como progreso. Progreso real, no la ausencia de dificultad. La presencia de confianza reconstruida cuidadosamente. 6 meses después de esa noche de octubre, todavía estamos juntos. No de la forma en que lo estábamos, en una forma más dura y deliberada. En la forma en que tenemos que elegirlo regularmente en lugar de dejarnos llevar. Algunas noches son completamente normales. Cena, televisión, el silencio cómodo particular de 2 personas que se conocen bien. Y la normalidad se siente ganada ahora en lugar de ser simplemente lo predeterminado. Algunas noches todavía tenemos que esforzarnos. Tenemos que parar, reiniciar, mirarnos y decir, de acuerdo, ¿qué está pasando realmente aquí? Ya no soy pequeño en ese sofá. Estoy ahí por completo. Y cuando algo no me cuadra, lo digo. No con enojo, no de forma performativa, solo claramente, de la forma en que debería haberlo estado haciendo desde el principio. Lie también es diferente. Más presente, menos en otro lugar mientras está justo aquí. No somos una cosa arreglada. Somos una cosa en progreso. Y la diferencia entre esas dos es que una cosa arreglada se queda quieta y se deteriora en silencio. Y una cosa en progreso avanza. A veces torpemente, a veces con incertidumbre, pero avanza. Hace unas semanas, estábamos en el sofá. El mismo sofá, la misma posición que siempre habíamos ocupado, excepto que ya no, porque ahora no hay brecha. Ella estaba en su teléfono. Yo estaba leyendo. Giró su pantalla hacia mí y me mostró algo. Una foto que alguien había publicado de un restaurante que habíamos estado queriendo probar. ¿Quieres ir el sábado?, preguntó. Sí, dije. Vamos el sábado. Simple, ordinario. Ella volvió a desplazarse. Yo volví a leer, pero me di cuenta de algo. No estaba escuchando el sonido de ella escribiendo. No estaba rastreando el ángulo de su pantalla. No me estaba haciendo pequeño para poder tolerar en silencio algo que no entendía. Solo estaba leyendo. Ella solo estaba ahí. Éramos solo 2 personas en un sofá en una tarde tranquila. Y no se sentía como un mueble. Se sentía como presencia. Se sentía como algo elegido. He pensado mucho en ese momento. El original, el que comenzó todo esto, el comentario, el me gusta, la salida silenciosa. La gente me ha preguntado, cuando le he contado esta historia a unos pocos amigos cercanos, ¿por qué simplemente no dije algo? ¿Por qué no me incliné y le pregunté qué significaba ese comentario? ¿Por qué elegí la caminata silenciosa en lugar de la conversación directa? Y la respuesta honesta es porque no estaba listo. No estaba listo para su respuesta. No estaba listo para mis propios sentimientos. No estaba listo para tener la versión de esa conversación que habría ocurrido en ese momento. Reactiva, cargada, incompleta. La caminata me dio algo que necesitaba más que una confrontación. Me dio un momento para conocer mi propia mente, para sentir lo que realmente sentía sin la presión de actuar un sentimiento frente a ella, sin el encogimiento automático. El me gusta en su comentario, ese acto pequeño, preciso y deliberado, fue la cosa más clara que había hecho en meses.
Decía, estoy aquí. Te veo. Noto cosas y he terminado de fingir que no lo hago. Si hay algo que le transmitiría a cualquiera que esté sentado en un sofá en este momento sintiéndose como un mueble, sería esto. El silencio que guardas no protege nada. No es ser paciente, maduro o emocionalmente sofisticado. Es enseñarle lentamente a la persona a tu lado que no ocupas espacio. Y las personas, todos nosotros, incluso los que deberían saberlo mejor, tomarán el espacio que les ofrezcas, no por crueldad, sino por hábito. Mereces ocupar espacio. Mereces estar completamente presente en tu propia relación. Mereces decir las cosas en voz alta en lugar de dar me gusta en silencio y salir a caminar. Y si la persona con la que estás no hace espacio para eso, no quiere la versión tuya que realmente aparece, dice cosas y siente cosas en voz alta, entonces eso es información, información importante, el tipo que necesitas para tomar una decisión en lugar de desaparecer lentamente. Una última cosa, la noche en que comenzó todo esto, sentado en ese banco en el frío de octubre, con los zapatos a medio atar, una chaqueta desabrochada en la ciudad pasando sin preocuparse por nada de eso. Yo no estaba roto. Sé que suena como si debiera haberlo estado. Y tal vez una versión de mí de unos años antes lo habría estado. Pero sentado allí, respirando ese aire frío, realmente sentí algo inesperado. Me sentí como yo mismo, plena y silenciosamente, no encogido, no actuando como si estuviera bien. Solo yo en un banco con la verdad de mi propia situación sentada a mi lado como una compañera honesta. Y por primera vez en meses, eso se sentía como suficiente. Eso se sentía como un comienzo.